Hola, buenas tardes. Bueno, primero quiero agradecer a Begoña, por supuesto, lo que me ha nombrado y sobre todo que esté aquí esta tarde, porque le ha sido, yo lo sé, muy difícil, pero se lo agradezco porque si no hubiésemos perdido pues, bueno, una ponencia muy interesante sobre la sociedad de Elche, ¿no? Sobre la inmigración. Yo quería hablar pues, exactamente de esto que has dicho, Santiago, del desarrollo económico y de la relación con el consumo de suelo. El crecimiento económico español de estos últimos años ha traído aparejado un aumento desmedido de la urbanización y, por tanto, de consumo de suelo, es decir, de un recurso natural, escaso y no renovable. Esto lo dice la Ley del Suelo, la ley última del 8 de 2007. El profesor Martín Sevilla, en su libro Crecimiento y Urbanización, Elche 1960-1980, estudió la asociación entre el crecimiento industrial con el fortalecimiento de la urbanización en esos años claves para la ciudad, y distinguía dos dinámicas del desarrollo económico y urbanístico. Una era la ciudad que ha visto crecer su ritmo económico y urbano por depender de algún sector económico en particular. Este sería el caso de Elche en los años 60, el 60 del siglo pasado, claro, con su dependencia de la industria del calzado. Y luego hay otra dinámica del desarrollo económico y urbano, que es la gran concentración urbana, que se ve reforzada por el propio proceso de crecimiento económico, sin que a nivel de dependencia esté originado por un sector económico en particular, sino que más bien responde a los efectos indirectos y directos de las innovaciones. Estaríamos hablando ahora de Elche en este momento. Veamos cómo se han producido estas dinámicas en el caso de Elche y las semejanzas que, a pesar de los años transcurridos, mantienen ambas. Martín Sevilla mencionaba que los objetivos del crecimiento ultranza del Plan de Estabilización de 1959 y de los primeros planes de desarrollo del franquismo contribuían a reforzar aún más los desequilibrios regionales, la incapacidad de los municipios en materia de suelo y planificación y la destrucción del medio urbano y paisajístico español. Y los llamaba procesos generales producidos por las estrategias del crecimiento acelerado de la economía. La década de los 60 supuso un espectacular crecimiento de la población ilicitana, que aumentó un 67% respecto a la década anterior, y que estuvo originado por el desarrollo de la industria del calzado, con importantes repercusiones en el parque inmobiliario y el sector de la construcción. El número de viviendas creció 110% en este periodo. El ciclo comenzó con la llegada de obreros, un poquito me voy a referir a lo que ya decía Begoña, con la llegada de obreros emigrantes excedentes de la España rural pobre para trabajar en el calzado, y continuó con los primeros sueldos y los asentamientos provisionales y los primeros adelantos para la compra de su vivienda. Se cerró con un incremento de demanda de nuevas viviendas y, por tanto, de nuevos obreros inmigrantes que las construyen. La década de los 70 señala la contradicción entre los ritmos de construcción de viviendas y su ligazón con el incremento de la población. Los déficits iniciales, la inversión en viviendas como bien de inversión, la segunda vivienda y el turismo fueron los elementos básicos de este proceso. Y es que en los años 70 coincidió el pleno auge del desarrollo de la industria del calzado con el inicio de la crisis. La crisis económica mundial, la del 73 o crisis del petróleo, que no repercutió en Elche hasta mitad de la década y siguió una tendencia expansiva que llegó prácticamente hasta finales de los 70, que es cuando estalla la crisis del calzado y se inicia el periodo de regulación masiva de empleo y cierre de empresas. Como efecto inmediato, se frena la inmigración, tal como constatan los censos. Entre 1971 y 1980, los saldos migratorios se reducen casi un 60%, para pasar a ser testimoniales en la década de los 80 y negativos hasta mitad de los 90. Yo, al contrario que Begoña, os voy a castigar a datos, pero lo siento, es lo mío. Y, no obstante, el ritmo de crecimiento de las viviendas se mantendrá en torno al 20%, tanto en el censo de 1991 como en el del 2001, mientras que el de la población va descendiendo vertiginosamente y no se recuperará hasta entrado el siglo XXI. ¿Por qué? Porque la diversificación del mercado inmobiliario llevada a cabo en los años 70, con la oferta de dos tipos de productos, la vivienda principal y la vivienda secundaria o segunda residencia, se ha consolidado. Y ante los cambios de coyuntura se recurre a uno o a otro o a los dos a la vez. Por ejemplo, en el censo del 81 el crecimiento de la vivienda secundaria, es decir, todo lo que había crecido en los años 70, es de un 202%. Estas coyunturas son las denominadas de ciclo corto, que responden a políticas monetarias y financieras, por ejemplo, pues, financiación inmobiliaria, estímulos fiscales, y también responde a periodos de bonanza del turismo.
Desde finales de los 90, pero sobre todo los primeros años de este siglo, han sido de un crecimiento económico continuado y, curiosamente, de crisis del sector del calzado. Y es que Elche ya entró en esa fase que hablábamos antes de desarrollo no dependiente de un sector en particular. Su economía se apoya en los servicios y responde a la lógica de cualquier concentración urbana importante. Eso sí, acompañado de un fuerte empujón de la industria de la construcción. Este será el periodo de mayor construcción de viviendas en Elche. La coincidencia de la aprobación de un nuevo Plan General de Urbanismo en 1998 y la favorable coyuntura económica nacional, con una bajada de los tipos de interés en pocos años, que han bajado del 17 al 3%, y unos niveles de empleo al alza, además del fenómeno de la inmigración extranjera hacia nuestro país y especialmente hacia la provincia de Alicante, ha propiciado que desde esa fecha hasta ahora el número de licencias de viviendas concedidas y, por tanto, de viviendas construidas haya sido espectacular. Han crecido un 125,2% en los últimos 10 años, más del doble que en los 10 años anteriores. Solo en el último trimestre del año pasado se muestra una desaceleración de este crecimiento, pero no obstante, en números absolutos, el 2007 todavía ha sido un año bastante bueno para la construcción. Vemos, pues, de nuevo, la interrelación en los años 60 del crecimiento económico, del auge de la construcción y de la inmigración. Estos factores se siguen relacionando y repercutiendo entre sí. Un dato a resaltar es que se han construido muchas viviendas en las pedanías, propiciado por el Plan General, al intentar concentrar en los núcleos de población la demanda de segunda residencia en el campo y también por la demanda turístico-residencial de la costa. Tanto es así que si comparamos la relación entre población y licencias de viviendas, tenemos que mientras en las pedanías reside el 16% de habitantes del municipio, las viviendas aprobadas han sido el 33%, esto en el año 2007. Siguiendo con esta relación entre población y vivienda, hemos visto cómo en los últimos años la construcción ha aumentado mucho, pero la población también. Intentando comparar las mismas variables, hemos hecho unas estimaciones. Aquí me estoy arriesgando, pero bueno, las he hecho. Con ello vamos. Las estimaciones sobre el total de viviendas existentes en 2007. Y así tenemos que el incremento medio anual de la población ha sido un 2,3, mientras que el de viviendas sería un 3,4. Por tanto, no tan distantes como en otras épocas. Pero no solo eso, sino que también el número de hogares podría haber crecido por encima del ritmo de creación de viviendas, 4,2%, como consecuencia tanto de la llegada de inmigrantes como por el aumento de las personas que viven solas. Esto ya se da desde a partir de los años 70, que hay más personas mayores, más divorciados, más solteros que viven solos. No obstante, hay que matizar que los inmigrantes, hasta muy recientemente, no han podido acceder a una vivienda en propiedad. Por lo tanto, el aumento de estos hogares lo que haría es aumentar el número de viviendas principales, normalmente alquiladas o compradas de segunda mano, pero no estaría tanto en relación a la construcción de nuevas viviendas. Y os voy a pasar unos gráficos, que es lo que os he estado contando, que se ven muy claramente. Aquí vemos esto es la evolución total del número de habitantes, de viviendas y de hogares, con las estimaciones que os he dicho que he realizado para el 2007. Entonces, la población crece, va creciendo exponencialmente hasta llegar a los años 80, 90, como veis aquí, que ya deja de crecer crece pero no tanto, se estabiliza. Y luego ya a partir de finales de los 90, principios del 2000, pues para arriba. Entonces vemos aquí también la curva esta que de las viviendas, que también sube, pero no tiene ningún freno aquí comparable, ¿no? Va subiendo. Y los hogares, esto sí que es curioso, que es cuando se separa la relación entre viviendas y hogares. Y vemos cómo va ampliándose. Otra más tenemos aquí, es vivienda, población y hogares, incrementos anuales medios. Aquí vemos cómo la vivienda por encima de todos. En los años 70, claro, se tuvo que edificar a todo tren para poder alojar a los inmigrantes que llegaban, y esta es la diferencia que existe con la población. La del medio, la verde, es la de los hogares. Entonces vemos cómo baja en los años 80 y llega ya a los 90, tanto la población como la edificación, las viviendas. Ya estaremos en esta parte que vuelve a subir otra vez con el efecto de la inmigración, tanto la población como las viviendas, y por encima estaría la de los hogares. Estamos hablando de crecimientos medios.